En este tema, nosotros trabajamos mediante 4 videos en los que se vio cómo es la gráfica, cómo se comporta la función, trabajamos lo que era el dominio máximo, que ustedes vieron que las funciones racionales normalmente no tienen ningún problema. El dominio puede ser cualquier número real, menos cuando el denominador se haga cero. ¿Por qué? Porque una fracción entre cero no está bien definida. Entonces yo tengo que quitar de mi dominio esas restricciones. ¿Ok? Normalmente pues lo vamos a trabajar así para este tipo de función. Luego tenemos lo que es intersecciones con los ejes, que de igual forma a como se trabajó en función polinomial, se trabaja acá. Recordar que la intersección con y son pares ordenados de la forma 0, número, y siempre vamos a averiguar la intersección con y sustituyendo las x por 0. Y la intersección con x la averiguamos igualando la función a 0 y son de la forma número, 0. Después de eso, tenemos lo que es simplificación de criterios, que si ustedes se acuerdan, pues aquí es puro factorización. Entonces, por eso era tan importante y por eso le dedicamos toda una semana a ese tema, porque para simplificar yo necesito poder factorizar. ¿Qué métodos de factorización se usan más? Bueno, en realidad podría salir cualquiera. Ustedes vieron que entre los ejemplos habían todo tipo de factorizaciones, pero normalmente son como tipo cuadráticas o factor común. Y luego tenemos el video de suma y resta de fracciones, que en pues quizás fue el que causó un poquillo más de impacto, ¿verdad? Porque mucha gente no se acordaba de cómo operar fracciones. Entonces, ¿algunos se acuerdan cuando aprendieron a hacer, por ejemplo, 1 dividido por 4 menos 5 dividido por 12? ¿En qué momento aprendieron a hacer eso? Bueno, se supone que se ve desde la escuela. Se No ve me en la recuerdo qué escuela. grado. Exactamente, se ve en primaria. Nosotros en primaria aprendemos a sumar y restar fracciones. Bueno, aquí habría que ver porque creo que da entero. Vemos fracciones nada más positivas. Pero esa es la idea justamente, que en la escuela nos enseñaron cómo operar esto. Entonces, hay que entender muy bien ese algoritmo. A mí me gusta explicarlo con lo que le hace falta a la fracción, pero hay varias maneras de verlo. Una forma es con el algoritmo de la cruz. Este por este, este por este, este por este. El problema es que con esa forma se nos amplifica mucho la función, o bueno, en este caso los números. 1 por 12, 12, bajo el menos, 4 por 5, 20, y 4 por 12, 48. Y ahí puedo hacer la resta. 12 menos 20 es menos 8 sobre 48. Y tengo que empezar a simplificar. Entonces yo puedo ver si puedo sacarle mitad a ambos, tercera, cuarta. Yo podría sacarle mitad y podría volverle a sacar mitad. El problema es que cuando ya trabajamos con álgebra, hacer esto ya no es tan fácil, porque tal vez teníamos una expresión con exponente 2, exponente 3 máximo, y si yo me pongo a multiplicar, puede ser que ese exponente se me amplifique un montón, y que ya ahora me toque empezar a factorizar expresiones con grado 8, por ejemplo, y duramos una eternidad haciendo una factorización de esas. Entonces, la idea es no necesariamente usar este método. Podemos pensar en homogenizar.
que en la escuela nosotros vemos fracciones homogéneas, que es cuando tienen el mismo denominador, que nada más sumo o resto los numeradores y se mantiene el denominador. Pero cuando tienen denominadores diferentes, hacemos el proceso de homogenización, que entonces tomamos el 4, tomamos el 12 y sacamos el máximo común, no, perdón, el mínimo común múltiplo de esos dos. El mínimo común múltiplo. Entonces, hay gente que lo ve inmediato, cuál es el múltiplo más pequeñito que tienen en común el 4 y el 12. Y si no, pues puedo hacer el proceso. La idea es llegar todos a 1. Yo puedo sacar mitad. Aquí me da 2, aquí me da 6. Puedo sacar mitad, 1 y 3. Y la idea es llegar todos a 1. Entonces, aunque no sean todos en común, que por ejemplo cuando hacemos factor común necesitamos que todos tengan ese mismo divisor, aquí no hace falta. Aquí la idea es llegar todos a 1. Entonces todavía puedo sacar tercera y ya me da 1. Entonces el mínimo común múltiplo se saca de esta multiplicación y nos da que es 12. Entonces eso quiere decir que esta fracción se va a reescribir como una fracción con denominador 12. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que las fracciones me van a cambiar. Yo necesito ver esta fracción como una fracción con divisor 12 y ver esta fracción como una fracción con divisor 12. El 5 sobre 12 ya está, o sea, ese menos 5 yo lo puedo bajar porque ya él tenía el denominador 12. Pero con la primer fracción, con el 1/4, yo necesito amplificarla. Yo necesito reescribir 1/4 como algo sobre 12. Entonces es más bien como hacer este proceso al revés. Ver por cuánto tengo que multiplicarla para llegar a disfrazarla como algo dividido por 12. Entonces, ¿qué es lo que hago yo, por ejemplo, en el video? Yo les digo, ok, si yo tengo 4 y quiero reescribirlo como 12, ¿cuánto le hace falta? ¿O por cuánto hay que multiplicarlo para lograrlo? ¿Por cuánto habría que multiplicarlo? 3. Por 3, exactamente. Entonces, yo multiplico por 3 aquí, pero también tengo que multiplicar por 3 acá. Entonces, bajo el 1 y lo multiplico por ese 3, que es lo que le hacía falta. Y ya ahí me va a dar el 3 menos 5 sobre 12, 2 sobre 12, y la forma de simplificar, pues me tocó solo simplificarlo una vez y nos da el menos 1/6. No tengo que simplificar varias veces como hicimos arriba. De igual forma, también se puede ver con un algoritmo. Yo me acuerdo que en la escuela a mí me lo enseñaron no con lo que le hace falta, sino que me enseñaron que podía tomar este dividido por este, este dividido por este, por este. Y también sale. Vean que 12 dividido por 4 me da 3. Y entonces me va a quedar el 1 por el 3. Y luego 12 dividido por 2 me da 1. Y por 5 me da este 5. Entonces, esto de ver cuánto es lo que le hace falta, se puede ver también de esta manera. Entonces, depende de ustedes cómo prefieran hojearlo. Esto de ver lo que le hace falta, me parece que es muy visual. Entonces, ya cuando uno agarra la práctica se vuelve sencillo. Pero al inicio, pues siempre existe su barrera. No sé cómo sintieron esta explicación, chicos. Tenemos que resolver este ejercicio de simplificación. Entonces, nos piden 4 cosas. Primero, el dominio máximo, luego las intersecciones con los ejes, la forma simplificada y lo último que sería la categorización de las restricciones en agujeros o asíntotas verticales. Esto es lo que les digo que es, por así decirlo, nuevo. Ustedes en mediación virtual podrían ver el video número 2, donde explico justamente esta parte, pero aquí lo vamos a hacer. Entonces les sirve como otros ejemplos de cómo categorizar agujeros y asíntotas. Esos nada más son 2 oraciones
para decir si la restricción tiene una forma o tiene la otra. Entonces, en realidad, la respuesta se contesta directo. No hay que hacer ningún otro proceso adicional. Entonces, vamos a empezar. ¿Cómo hago para sacar el dominio de la función g, chicos? Como los denominadores. Ajá. ¿Y qué hago con eso? Despejo X. ¿A cuánto lo tengo que igualar para poder despejar? A 0. A Cero. 0, ¿verdad? Y de hecho aquí puedo hacer la factorización o puedo sacar de una vez los x y ya sé que esas van a ser mis restricciones. ¿Cuáles son los x que cumplen esa igualdad? ¿Cómo resolvemos esa ecuación? ¿Qué tipo de ecuación es esa, chicos? Para ver cómo la resolvemos. Con diferencia de cubos, no. Mm, Cuadrática. no, porque acuérdate que para diferencia de cuadrados yo necesito que los dos tengan el ala 2 y este no lo tiene. ¿Cómo lo podría hacer entonces? Si es cuadrática, Por fórmula general. podría ser fórmula general. Hay otras posibilidades. ¿Qué iba a decir la compañera ahora? Factor común. Factor común. O por inspección. De cualquiera de las tres maneras le sale. Y ya saben que también con la calcu. De hecho, ¿cuánto dan las X si lo ponen en la calculadora? A mí me dio 2/5 y 0. 2/5 y 0. Entonces, en realidad, todavía para la parte a mí no me estaban pidiendo que lo factorizara. Lo puedo hacer porque para la parte C lo voy a necesitar. Pero por ahorita que nos pedían solo el dominio, bastaba con ver que era 2/5 y 0. Entonces, el dominio de la función g, en este caso sería cualquier número real menos esos dos valores que hacen que el denominador nos dé 0. Son los dos números que nos causan problemas. Entonces, en sí, para el dominio eso sería suficiente. Ahora nos piden las intersecciones con los ejes. ¿Cómo sacamos la intersección con Y? Sustituyendo. Sustituyendo. Entonces sustituimos las X por 0. Más 2 más 0 sobre 2 por 0 menos 5 por 0 a la 2. ¿Y cuánto nos da eso? ¿Qué pasa ahí cuando lo ponen en la cálculo? Da error. Error. ¿Qué significa eso? ¿Qué podría concluir yo de eso? Que no pasan Y. No hay intersección con Y. ¿Por qué sucede eso? Porque vean que en el dominio no me aceptaba que la X valiera 0. Y para la intersección con Y, yo cambio las X por 0. Eso es lo que pasa, que aquí el denominador se me hace 0 cuando la X vale 0. Entonces no hay intersección con el eje Y. Eso perfectamente puede pasar. Y va a pasar siempre que en el dominio se excluya la X que vale 0. Porque en la intersección con Y se sustituye justamente la X por ese valor. Entonces, que sepan interpretarlo. Que si la cálcula es de error, no entremos en pánico, sino que podamos ver que en realidad no hay intersección con Y.
Y luego, ¿cómo sacamos la intersección con X? Igualando a 0. Igualando a 0. Entonces me queda menos 15x a la 2 más 2 más x sobre 2x menos 5x a la 2 igual a 0. ¿Y qué puedo hacer para despejar ahí la x? ¿Qué se les ocurre a ustedes? De hecho, en el video decían algo curioso que yo no sé si ustedes se lo preguntaron. Decía que yo podía tomar el numerador nada más e igualarlo a 0. ¿Por qué pasa eso? ¿Cómo hago para despejar aquí? ¿Qué tendría que hacer primero? Factorizar. ¿Puedo factorizar? No hay ningún problema. Nada más que normalmente la factorización la necesitamos para la parte C, para la parte de simplificar. Todavía aquí, igual sí podemos hacer la factorización perfectamente. Ahí no pasa lo que está viviendo a multiplicar al otro lado. Exactamente. Todo esto que está dividiendo, yo lo puedo pasar a multiplicar. ¿Y qué pasa cuando multiplico algo por 0? Se convierte en 0. Se convierte en 0, se anula. Por eso es que en el video decía que si yo tengo una única fracción igualada a 0, basta con tomar el numerador igualado a 0, porque el denominador completo yo lo puedo tomar y pasarlo al otro lado y anularlo. Entonces, me queda solamente el numerador igual 0. Y de aquí, ¿cómo puedo entonces averiguar las X? Hay unos que sería 2 entre 5 y 0. No, porque no es esta, no es el denominador, estamos ahorita con el numerador, ¿verdad? ¿Qué valores hacen que esa cuadrática nos dé 0? 2/5 y menos 1/3. 2/5 y menos 1/3. ¿Ok? Vean que, o sea, perfectamente como es cuadrática la podemos poner en la calco. Para estas partes que son las intersecciones, repito, me basta con sacar las X. Para la parte C, que ya la vamos a empezar, ahí sí necesito factorizar porque ahí me están pidiendo que simplifique. Y para simplificar necesito la forma factorizadas. Aquí solo necesito las X. Entonces me está dando 2/5 y menos 1/3. Las dos serán intersecciones con el eje X. No, solo menos 1/3. Solo menos 1/3. El 2/5 no lo puedo usar porque Por está haber sido restricción es. exactamente. Entonces siempre es importante cuando ustedes saquen intersecciones revisar que esos valores estén en el dominio. Otra forma de probarlo es devolviéndose a la función original y cambiar las X por esos valores que les dio. Primero por el 2/5 y van a ver que les va a dar error porque no lo podemos resolver. Y si lo cambian por menos 1/3, van a ver que sí les va a dar 0. Entonces, la intersección con X sería en menos 1/3, 0. Solamente esta. Siempre que sean restricciones, no las puedo usar. Ahora, vamos con la parte C. En la parte C me piden simplificar. Entonces, si yo factoricé en las partes anteriores, genial, ya tendría la forma factorizada. Si decidí no factorizar, pues ahora sí me toca factorizar. Tenemos que factorizar el numerador y tenemos que factorizar el denominador.
Si yo ya tengo los ceros, eso me ayuda a la hora de factorizar. Por ejemplo, el numerador, acabamos de ver que los ceros eran 2/5 y 1/3. Entonces yo sé que para este puedo usar el 2, el 5, el 1 y el 3 para hacer mi inspección. ¿Qué hago para hacer la inspección? ¿Qué tengo que hacer para poder factorizar esa cuadrática? ¿O cómo la factorizarían ustedes? Factor común. No, porque en el denominador sí había factor común. En esta de aquí. Pero esta, recuerden que es muy importante tener muy clara la cuestión de la forma. Es trinomio, tiene 3 términos y es cuadrática. Y si es trinomio y es cuadrática, ¿qué método de factorización usamos? Profe, ¿no habría que ordenarla de mayor exponente a menor exponente y luego utilizar inspección? Exactamente. Yo necesito que esté ordenada y puedo hacer la inspección. Siempre trinomio cuadrático, vamos a trabajar con inspección. Entonces, ¿quién se anima a decirme cómo van a quedar los factores? ¿Qué dos números multiplicados me dan menos 15x a la 2 y cuáles dos me dan 2? 3 y 5 y 2 y 1. Nada más que ahí necesito que Ajá. sean menos 15. ¿A cuál de los dos le pongo el menos? ¿Al 3 o al 5? Al 3. Al 3. Entonces veamos, aquí nos da menos 3x más 10x, nos está dando 7x, entonces no era Profe, ese orden. Ajá. es que yo lo hago, digamos, el 3 multiplica por el 2 y el 5 al 1. Ah, ok. Entonces, bueno, en mi caso voy a darle vuelta a estos dos. Aquí el 1 y aquí el 2. Vamos a ver si ahora sí nos funciona. Menos 3x por 2 da menos 6x. Y 5x por 1, 5x. Ay, casi nos está dando menos x. ¿Cómo arreglo para que ya no nos dé menos x? Y que nos dé la x que necesitamos. Cambia el menos del menos 3x a menos 5x. Exactamente. Si yo ya tengo el número como tal, lo único que hago es cambiar los menos. Porque ya ahora me va a quedar más 3x. Ah, bueno, aquí los acomodé igual. Aquí era 2 y 1. 3x menos 10x. No. Ay, ya. Acá eran, vamos a ver. Sino aquí necesito el 1 y el 2. Más bien es en esta. 3x por 2 me va a dar el más 6x. Y el menos 5x por el 1 menos 5x. Ahora sí me está dando el más x positivo. Entonces, ¿cómo me va a quedar esa factorización finalmente? Tres x más 1 menos por, perdón, 3x más 1 por menos 5x más 2. Exactamente. Esa sería la forma factorizada para el numerador. Y de igual forma lo vamos a hacer con el denominador. En el denominador ya la compañera dijo que ahí había un factor común. ¿Quién es el factor común en ese? X. ¿Qué nos queda como factor restante? 2 menos 5x. 2 menos 5x. Entonces es muy importante recordar bien los métodos de factorización porque yo necesito escribirlos de forma factorizada. Eso quiere decir que nuestra función g de x la podemos ver como el numerador dividido por el denominador. ¿Y qué podemos hacer ahí? Cancelar el 2 menos 5x con el de arriba y el de abajo. Exactamente. Siempre que yo tengo la misma expresión en el numerador que en el denominador,
yo puedo dividirlas. Me va a dar un 1, que no hace falta que lo escriba. Pero entonces los puedo anular. Vean que ahí, aunque esté escrito de forma diferente, el 2 está positivo y el 5x está negativo, entonces son idénticos. Yo los puedo cancelar y decir finalmente que g de x se puede simplificar como 3x más 1 dividido por x. Y esa sería mi solución final. Entonces hay que tener muy clara esa estructura de cómo proseguir. La parte D del ejercicio nos decía que debíamos categorizar las restricciones. Entonces, me dice que debo decir si las restricciones me forman agujeros o asíntotas verticales en la gráfica. Entonces, voy a traerme alguna de la información que encontramos a la gráfica. Yo lo que hice fue meterme en Symbolab y pedir en Symbolab que me graficara. Y me tiró esta gráfica de acá. Entonces, según la información que nosotros ya sacamos, sabemos que el dominio de la función era R quitándole el 0 y el 2/5. Entonces, el detalle está en que en 0 sucede algo interesante y en 2/5 sucede algo interesante. Si ustedes ven, tenemos una asíntota vertical justamente sobre el eje Y, aquí es en 0. Y tenemos un agujero, un punto abierto, justamente en 2/5. Entonces, ¿cómo sé yo o cómo podría decir que en 0 hay una asíntota vertical y en 2/5 hay un agujero si yo no tengo la gráfica? Se ve de la forma simplificada en el proceso de simplificación. Entonces, voy a traerme el proceso de simplificación que nosotros hicimos. No voy a hacer ningún otro cálculo, sino usando lo que ya hicimos, voy a poder concluir esa otra pregunta. Entonces, nosotros tenemos esto de acá, que fue lo que averiguamos. Ok. Entonces, lo que sucede es que cuando ustedes estén en cálculo 1, que esperemos que todo salga bien y que ya el próximo semestre ustedes puedan llevar cálculo 1, van a ver que hay que poder categorizar las restricciones como discontinuidades evitables y discontinuidad inevitable. Eso se hace con límites, pero por ahorita nosotros lo podemos ver de una forma muy intuitiva. En cálculo 1 sí lo tienen que poder verificar con límites, pero por ahora, cuando yo hice mi proceso de simplificación, yo vi que uno de los factores del denominador se logra cancelar y ya en la forma simplificada no aparece. Entonces yo logré evitar que ese factor me afectara. Pero el X no lo logré cancelar. El X se mantuvo en la forma simplificada. Entonces, el factor X no se canceló. Pero el factor 2 menos 5X sí se canceló. Entonces, esa diferencia es lo que me dice a mí si va a ser una discontinuidad evitable o una discontinuidad inevitable. Las discontinuidades evitables gráficamente se ven como agujeros, como puntos abiertos. Y las discontinuidades inevitables se ven como asíntotas verticales. Entonces, si yo logré cancelar, que sería en este caso que el 2 menos 5X lo cancelamos, entonces el 0 me genera un agujero.
el 0 de 2 menos 5x. Entonces, x igual 2 quintos presenta un agujero. Esa sería mi respuesta, que en 2 quintos hay agujero. ¿Y de dónde lo veo? Del factor que se cancela. ¿Y qué hago con el factor que no se canceló? Yo vi que el factor x no se canceló, se mantuvo en la forma simplificada. Entonces, cuando ese x se hace 0, que sería en 0, hay una asíntota vertical. Entonces, en sí, la respuesta a esa pregunta es nada más lo que está en el recuadro. Que en x igual 0 es una asíntota vertical y que en x igual 2 quintos hay un agujero. ¿Y cómo sé yo cuál es cuál? Si cancelo el factor, me va a generar un agujero. Si no logro cancelar el factor, me va a generar asíntota vertical. ¿Cuál es el paso número 1 para resolver sumas y restas de fracciones? Recuerden que en el video tenían una lista de los pasos, ¿verdad? Eso es muy importante que ustedes vayan escribiéndolo en su cuaderno, ¿verdad? Que tengan esas estructuras. ¿Cuál es el paso número 1? ¿Por dónde debería de empezar? Factorizar denominadores. Exactamente. Factorizar denominadores. Entonces, yo ya sé que esto es lineal, entonces ya estaría listo. Este es lineal, ya está listo, pero tengo que revisar este y tengo que revisar este. Entonces, vamos a ver. ¿Qué creen que le podamos hacer a ese? Al del centro se le puede hacer inspección. Inspección. ¿Cómo quedaría la inspección? Uno x y 2 y 2. No, solo 1x. Ah, no, mentira, sí. 1x por 2 y 1x por 2 me da 4x, ¿verdad? Me calza con el del medio. Entonces este es x más 2 a la 2. Y igual, si ustedes lo hacían con la calcu, lo ponen en modo 5.3, les da que el único 0 es 2. Y si ustedes recuerdan, cuando hay un único 0 es porque el factor se repite. Entonces lo podemos ver de esta manera. Y luego factorizamos x a la 2 menos 4. ¿Qué le podríamos hacer a ese? Eso no iría con fórmula general. ¿Podrías hacerlo con fórmula general? Esa es una forma. ¿Qué otra forma tienen? Diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. Acá pues sale más rápido si lo hacemos con diferencia de cuadrados, pero también con fórmula general sale. ¿Cómo quedaría factorizado entonces? X menos 2, x más 2. Exactamente. Recuerden que yo le puedo sacar raíz a cada uno y ya puedo formar entonces mis factores. Eso quiere decir que f de x es 1 sobre x menos 2 menos x a la 2 más 4x más 8 dividido por x más 2 a la 2, que fue la factorización, y el x menos 2 que ya él tenía, ¿verdad? Más 1 dividido por la diferencia de cuadrados, x menos 2, x más 2. Ese es el paso número 1. Es muy importante que retomemos los métodos de factorización, ¿verdad? Repito, siempre la forma que tiene me dice qué método de factorización debo de usar. Entonces, si todavía me está costando eso, recuerden hacer esas anotaciones y también recordar que se pueden ayudar con la calculadora. No es que esté mal. Lo
lo que sí tienen que saber es cómo actuar frente a los datos que la cálculo les tira, pero a la hora de acomodar los datos, ¿verdad? ¿Cuál es el segundo paso? Factorizarlo de arriba. El X No hace cuadrado. falta, no hace falta porque te voy a decir qué es lo que sucede. Cuando uno haga las sumas y las restas, tiene que empezar a ver si hay cosas que se cancelan en el numerador. Entonces más bien te sirve que el numerador esté desarrollado, porque van a haber cosas que posiblemente se sumen, se resten, se anulen. Entonces se puede factorizar, pero en realidad al final luego vas a tener que volver a distribuir. Entonces quizás no vale la pena invertir tiempo en eso. Ok. ¿Cuál sería el segundo paso? Sacar el denominador común. Exactamente. Sacar denominador común. Entonces, eso es para poder reescribir esto como una sola fracción. Yo quiero ver quién es el denominador común para ya poder reescribirlo, para homogenizar. Entonces, si yo entendí ya con el video previo cómo sacar el denominador común, genial. Si no, también podemos hacer como hicimos con el 4 y con el 12 al inicio. Yo puedo tomar cada denominador, el x menos 2. Puedo tomar el x más 2 a la 2 por x menos 2. Y puedo tomar el x menos 2 por x más 2. Y puedo, ven que ahí los tenemos como factores. Lo que hice fue copiar los tres factores. Bueno, los tres divisores, perdón. Y puedo empezar a dividir, como hice con el 2 y con el 4. Nada más que aquí lo que voy a hacer es empezar a dividir no por un número, sino por expresiones algebraicas. Y la idea es llegar todas a 1. Entonces, ¿por cuánto podría dividir al menos alguna de todos esos factores? Podría dividir, por ejemplo, por x menos 2. Si yo divido ya me da 1. Si yo divido el segundo, me queda x más 2 a la 2. Y si yo divido el tercero, me queda x más 2. Y el objetivo es llegar todos a 1. Ahora, ¿por cuál factor podría dividir? X más 2. Un x más 2. Pues ya me dio 1. Me va a dar x más 2. Y ya me va a dar 1. Y puedo volver a dividir por otro x más 2. Y ya voy a lograr que todos me den 1. Entonces, mi denominador común es la multiplicación de esos. O como expliqué en el video, en la parte teórica, es bajar cada factor. Entonces, yo puedo ver que todos tienen x menos 2, pero lo voy a bajar una sola vez. O sea, solo pongo un representante. Y luego me fijo a ver qué otros factores tienen, x más 2 y x más 2. Y si hay alguno con exponente, lo bajo con el exponente más alto. ¿Por qué? Porque yo estoy buscando el múltiplo de ellos. Entonces, tengo que pensar en el número que abarque todos los demás. Y ese es mi denominador común, que lo hice visualmente, pero que igual puede salir de hacer este proceso. Ok, ahí con ese paso, chicos, ¿preguntas, dudas, comentarios? Ahora sigue como paso número 3, homogenizar. Así estaba en la presentación. El detalle es que esa parte de homogenizar, en realidad lo que nosotros hacemos es cambiar los numeradores. A eso es a lo que me refiero con homogenizar. Vamos a cambiar esos numeradores según lo que le hace falta a la fracción. Entonces, hay varias formas de hacerlo. Yo puedo ver qué es lo que le hace falta, hacerlo de forma visual, o puedo hacerlo con el algoritmo de dividir y multiplicar, como lo vimos al inicio. Entonces,
Si yo lo quiero hacer visual, esta primera fracción originalmente tenía solo x menos 2 en el denominador. Voy a bajar el 1. Si solamente tenía x menos 2, ¿qué le hace falta para completar el nuevo denominador? El x2 a la 2. El x más 2 a la 2. Que es lo mismo. Repito que este algoritmo lo pueden hacer siempre y no les va a causar problemas. Es lo mismo que hacer esto dividido por esto, multiplicado por esto. Vean que nos da igual si yo hago x menos 2 por x más 2 a la 2 dividido por x menos 2, me queda el x más 2 a la 2 y lo multiplico por el 1. Entonces, son dos maneras distintas de poder hacer la suma y la resta de fracciones, visualmente o dividiendo y multiplicando. Luego, bajo el del medio con el cuidado, y aquí necesito que lo anoten bien en grande su cuaderno entre los apuntes. Si hay un menos adelante de la fracción, ese menos me va a cambiar todos los signos en el numerador. Entonces es muy importante que los ponga entre paréntesis. Y en esta segunda fracción, ¿qué le hacía falta en el denominador para completar el nuevo denominador? Ninguno. Ninguno. Está completo. Ya tengo el x más 2 a la 2 y ya tengo el x menos 2. Que igual, si yo hago la división y luego la multiplicación, pues me va a dar 1 y ya lo puedo poner entonces igual. Bajo ahora el 1 de la última fracción. Originalmente ese 1 tenía un x menos 2 y un x más 2. ¿Qué le hace falta para completar el nuevo denominador? X más 2. El x más 2. Entonces, este método de ver lo que le hace falta, para mí es muy útil, porque, repito, lo vamos a seguir usando. Y es muy visual, o sea, ayuda a agilizar un poco los procesos. Pero si no lo entiendo, puedo quedarme entonces con alguno de los otros métodos perfectamente. No es que no vaya a salir de otra manera, ¿verdad? Entonces, ya ahí yo homogenicé, ya cambié mis numeradores para que me quedaran todos con el mismo denominador. Ya por tener esto, voy con el cuarto paso. El cuarto paso es resolver ese numerador. Yo tengo que hacer todas las operaciones. Recordando que tengo que empezar por potencias, luego por multiplicaciones y al final sumas y restas. Entonces, yo puedo hacer esta fórmula notable, puedo distribuir este menos, y bueno, 1 por algo, pues me da ese mismo algo, entonces ese 1 no nos va a afectar mucho y este 1 tampoco. Entonces, nos va a quedar, ¿cuánto era x más 2 a la 2, chicos? ¿Cuál es el resultado de esa fórmula notable? Si no me acuerdo de las fórmulas, recuerden que pueden poner x más 2 por x más 2 y pueden hacer la distributividad. Eso también es válido. Entonces sería x a la 2 más 4. No. Ahí sí necesito que tengas mucho cuidado. Esto es diferente a esto. Acuérdate que x más 2 a la 2, más bien es x más 2 por otro x más 2. Entonces, cuando yo distribuya, me van a salir 3 términos. Mucho cuidado. De hecho, esta semana me han estado enredando mucho la suma de cubos con el binomio de Newton cúbico o la diferencia de cubos con el binomio de Newton cúbico. Recuerden que son formas diferentes. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Esta fórmula notable es la primer fórmula notable. ¿Y cuánto nos daba eso?
X a la 2 más 4X más 4. Exactamente. Que de hecho, nosotros lo teníamos aquí arriba. Eso lo habíamos factorizado. Entonces, pues, vean que aquí lo teníamos en el proceso inverso. Entonces, eso es X a la 2 más 4X más 4. Entonces, mucho cuidado. Pónganlo ahí en rojo, bien en grande, que esas dos cosas no son iguales y que tenemos que recordar cómo hacer las fórmulas notables, ¿verdad? Luego distribuyo el menos y no te sientas mal, compañero. O sea, vieras el montón de veces que pasa. Es importante que ustedes logren ver aquí en clase que no son lo mismo para no ir a cometer luego esos errores solo, ¿verdad? Que la idea es justamente ir aclarando todas esas dudas acá en la clase. Entonces nos queda eso. Ya hicimos las potencias, ya distribuimos, ahora me queda hacer sumas y restas. Entonces, para sumas y restas vamos a buscar semejantes. Este con este se anulan, da 0. 4x menos 4x da 0. Y me queda solamente un más x. Y de los números es 4 menos 8 más 2. Eso sería menos 2. ¿Y qué podríamos hacer? Cancelar. Cancelar, que de hecho ese sería el quinto paso. Ahora, aquí habría que ver si ese numerador hay que factorizarlo. Aquí el detalle está en que ya nos están dando lineal. Entonces ya está factorizar. Y luego cancelar. Yo puedo cancelar numerador con denominador. ¿Y cómo me va a quedar entonces mi función finalmente, que se llamaba f de x? Uno sobre X más 2 a la 2. Exactamente. Mucho cuidado que cuando en el numerador se cancela todo, en realidad ahí queda un 1, ¿verdad? Y esa sería nuestra solución final. Si a mí me dan este ejercicio y me pidieran quién es m de 1, ¿quién sería m de 1, chicos? ¿Cómo averiguo m de 1? Cambiando las X por 1. Exactamente, cambiando las x por 1. Entonces va a quedar 2 por 1 a la 3 menos 5 por 1. Eso da 2 menos 5 menos 3. ¿Quién sería m de menos 2, por ejemplo? Yo sé que tal vez estamos redundando, pero ¿quién sería m de Menos 6. menos 6, ¿verdad? Para ver, 2 por menos 2 a la 3, menos 5 por menos 2. Vean que cambiamos las x. Menos 2 a la 3 da menos 8, por 2 menos 16, y menos 16 más 10 es menos 6, exactamente. ¿Quién sería m de y? Siguiendo esta lógica, chicos. Dos ya a la 3 menos 5 ya. Exactamente. O sea, no me va a dar un valor, me va a dar con y, pero justamente es cambiar las x por la y. ¿Quién sería m de x más h? Dos entre paréntesis x más h a la 3 menos 5 entre paréntesis x más h.
Exactamente. Entonces, cuando a mí me dicen m de x más h, lo que me están diciendo es sustituya la x por x más h. Vean que este valorcito es el que cambiamos por x en mi fórmula. Entonces, aunque se ve raro, aunque es un x más h, yo lo puedo sustituir. Entonces, en sí es una sustitución. Cambio la x por x más h. Entonces, ya ahora puedo empezar a calcular la fórmula que me están pidiendo, porque ya tengo quién es m de x más h, ya me daban quién era m de x, entonces puedo sustituir esos valores y empezar a calcular. Mucho cuidado acá porque hay un error que muchos cometen tanto en precálculo como en cálculo, y es que llegan y dicen, m de x más h es, y escriben toda la función y nada más le ponen un más h al final. Que sepan que esto no es. Yo no puedo llegar y nada más poner un h al final. La idea es cambiar las x de la función original por el x más h. Entonces nos tendría que quedar de esta manera. Este error lo cometen mucho. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, yo ahora sí puedo calcular la fórmula. A mí me estaban diciendo simplifica al máximo t de x, que es m de x más h, menos m de x sobre h. Ya tengo quién es m de x más h, es este. Entonces voy a meter todo eso ahí. 2 por x más h a la 3, menos 5 por x más h. Luego está este menos. Y luego sigue m de x. Que m de x era la función que nos daban originalmente. ¿Cuál es el único cuidado? Que como hay un menos, yo debo de ponerlo entre paréntesis. Y todo eso sobre h. Entonces, vean que nuestro primer paso fue averiguar quién es m de x más h sustituyendo. Lo primero que yo hice de poner números fue como para ejemplificar, ¿verdad? Recordar que en realidad lo único que hago es cambiar la x. El segundo paso es sustituir en la fórmula que nos dan. Sustituyo las dos expresiones. Ahora, ¿cuál creen que sea el tercer paso? ¿Qué creen que podemos hacer con eso? Multiplicar el 2 por el x más h. Aquí tienes que tener cuidado porque Sí, fórmula notable. Fórmula notable. Primero, acuérdate, potencias, luego multiplicaciones y de último sumas y restas. Entonces ese es el tercer paso. Y el 5 por x más h sí se puede multiplicar. Exactamente, sí. Potencias, multiplicación y luego sumas y restas. Tiene que ser según las prioridades. Entonces voy a hacer por aquí primero el x más h a la 3. Recuerden que esto es una fórmula notable. No es suma de cubos. Es el binomio de Newton cúbico. Entonces es x más h por x más h por x más h. Pero ya ustedes deben de tener una ficha con el resumen de cómo quedaría esta fórmula, ¿verdad? Que sería x a la 3 más 3x a la 2h más 3xh a la 2 más h a la 3. Que de igual forma hay varias maneras para verificar que esa igualdad se cumple. Entonces, ya ahora sí yo puedo distribuir este 2 con este resultado, ¿verdad? De la fórmula notable. Nos va a quedar como 2x a la 3 más, multiplicado por este, va a quedar 6x a la 2h, multiplicado por este, más 6xh a la 2, y multiplicado por este, 2h a la 3. El 5 lo distribuyo, como dijo el compañero, va a quedar menos 5x, menos 5h, y este otro menos también lo distribuyo, y me va a quedar menos 2x a la 3, más 5x. Y todo eso dividido por h. Ya hice las potencias y ya hice las multiplicaciones.
sigue hacer las sumas y las restas. Entonces, yo puedo llegar y sumarlos a la 3, este con este, que ¿cuánto nos da? 0. 0. Y puedo hacer este con este, y también me da 0. Se anulan porque son la misma expresión, pero con signo contrario. Y no sé si notan algo curioso en los que se cancelaron y los que se mantienen. Quedó la H. Quedó la H. Vean que todas las expresiones que se cancelaron no tenían H. De hecho, ahí ustedes van a saber si el ejercicio va bien o no. Tienen que verificar que lo que no tenga H se debe anular. Si no pasa eso, si no se pueden restar, devuélvase porque posiblemente hay algún signito, alguna cosa mal. Porque siempre tiene que pasar, tiene que quedarme la expresión, todos los términos del numerador con H. ¿Por qué? Porque ¿cuál creen ustedes que sea el paso que sigue? Factor común. Factor común. Paso 5. Factor común es H justamente. Saco a factor común H, me queda 6x a la 2 más 6xh más 2h a la 2 menos 5 dividido por h. Y nuestro objetivo era cancelar esa h. Entonces nuestro resultado final sería 6x a la 2 más 6xh más 2h a la 2 menos 5. Que no importa que queden valores h ahí, el valor h que causaba problemas era el del denominador. Entonces, el sexto paso siempre tiene que ser cancelar h, para ya poder decir concluir con el ejercicio.